Pedro Sánchez enfrenta a un gran problema y es un problema que hay que leerlo dentro de la Realpolitik y no dentro de la batalla de las ideas. Para los que hayáis tenido contacto con algún partido político, lo que voy a decir no os sonará novedoso, pero para aquellos que conciben de una forma más ingenua y naif la política, sí que va a ser bastante revelador. Recordad cuando expulsaron a Pedro Sánchez del PSOE. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Esto fue interpretado, mal por cierto, como un rechazo a su acercamiento a Podemos y a los independentistas. Lo cierto es que cosechó un pésimo resultado electoral. Y eso se materializó en que no había dónde colocar a todos aquellos políticos de profesión. No es novedoso que los partidos políticos derivan en lobbies. No es tampoco una novedad que van premiando a los más leales, a los que más saben hacer la pelota y que eliminan a todo aquel que le pueda hacer competencia. Cuanto más tiempo lleva un partido político funcionando, más se va llenando de este tipo de personajes. Y el PSOE tiene una de las redes clientelares más poderosas que hay. Este es un único ejemplo, el caso Marca Sevilla, dentro de la causa de los ERE y cómo iban colocando a todos sus amigos. El problema del PSOE, el problema de Pedro Sánchez es este. Únicamente mantienen Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias. Gobiernan a nivel nacional un poder que comparten con Sumar. Y el Senado, el conocido como cementerio de elefantes, ahora obra en poder del Partido Popular. En el Senado no pueden colocar a todas esas personas que trabajan siendo del PSOE, ese es su trabajo, es triste decirlo pero es la realidad. Y tras el varapalo de las gallegas, el varapalo del 28 de mayo donde perdieron un montonazo de municipios y comunidades autónomas, hay mucha gente del partido y fuera de lo público hace mucho frío. Bien es cierto que Sánchez cuenta con los fondos europeos que ya sabemos que van a parar a empresas públicas cuando esa no es su función. Y algún día sabremos qué ha pasado con ese dinero y cuánto ha sido robado. Que pongo la mano en el fuego porque buena parte está siendo robado. Pero desde luego no tienen municipios, comunidades autónomas y el Senado para colocar a todos esos con carné de PSOE. Y diréis, eso es un problema del partido, no de Sánchez. No, es un problema de Sánchez. Porque igual lo que no consigue hacer la oposición lo termina haciendo su propio partido. De Gabilondo a Besteiro, todos los candidatos que Sánchez impuso a dedo se estrellan en las urnas. Ángel Gabilondo, Besteiro, Pepu Hernández, Juan Lobato, Juan Espadas y Reyes Maroto, todos han logrado el mismo resultado electoral, el mayor fracaso del PSOE. Y ahora vamos a ver un poquito de hemeroteca. Malestar entre los varones por los cambios de Sánchez en las listas de la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Después del mal resultado del 28 de mayo, Sánchez eliminó a todos aquellos candidatos colocados por los varones para que tuviesen puestos de salida para el Congreso de los Diputados y que de esta forma tengan de qué cobrar. Seguramente esto se habrá hablado en privado, Sánchez les habrá prometido ir colocándolos en Galicia, País Vasco, Cataluña. El problema de Sánchez es que no los va a poder colocar. Y vamos a considerar el 23J como una victoria entre comillas, que ya hemos visto que el Senado lo ha perdido. Venía de una derrota muy grande el 28 de mayo, ahora otra derrota en las gallegas. Y lo que te rondaré porque dudo mucho que el PSOE saque un buen resultado en el País Vasco. Y esto es así porque se ha vuelto camaleónico con sus socios independentistas. No se sabe dónde empieza el PSOE y dónde acaban los independentistas. ¿Que el crecimiento del BNG ha sido a costa de Podemos? Sí. Y del PSOE. Y como en Cataluña interpreten que se consiguen más concesiones votando a los independentistas que al PSC, que se prepare Sánchez. Y toda esa gente que está abajo diciendo, oye, ¿y lo mío para cuándo? Se va a empezar a cabrear. Y no solo ellos. Ya digo que la política no debemos entenderla en clave de ciencias políticas. Las ciencias políticas son maravillosas y la política es asquerosa. Y hay mucha gente que te ayuda a medrar. Empresarios que te ayudan en campaña, como por ejemplo esto. Más de 400.000 euros a los recaudadores del Partido Socialista Valenciano PSOE por publicitar las desaladoras de Zapatero. La sombra de la corrupción cambia de acera en Valencia, PSOE y Compromís investigados. Todos estos empresarios que te untan y te ayudan en campaña luego van a esperar que tú ganes. Es triste, la corrupción es asquerosa, pero lamentablemente en España es así y ojalá nos indignase más. Pero toda esta gente que te apoya está haciendo en ti una inversión. Y los mismos que te ponen te pueden quitar, financiando a la oposición. O cómo olvidar esto otro, la comida del Tito Berni en el lujoso Ramsés con diputados del PSOE y empresarios de las renovables.
que es aquí donde está lo mollar de los fondos europeos que van a parar a empresas públicas y a las empresas que le gusta al gobierno. Fondos que llegaban vía Nadia Calviño y que entregaban empresas como, oh sorpresa, la del marido de Nadia Calviño. Y cuando se ha ido Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversión, ¿a quién ha puesto de vicepresidenta? A Teresa Rivera, la de las renovables, la TOFU. Tú me ayudas en campaña, los fondos europeos van a la transición energética, aunque eso suponga encarecer el mix energético y fastidiar a los españoles. Y el resultado final es este. Sánchez empuja al PSOE a la descomposición territorial. Su mimetización con los nacionalismos no solo explica el derrumbe, sino que compromete la estabilidad del Estado. Y el preocupado eso le da igual. Lo que no le da igual es el run run en las bases de su partido porque se están quedando fuera de todas partes y ya no tienen de qué trincar. Y a Sánchez ya le echaron una vez, que volvió, lo que queráis, le echaron. Y si le echaron una vez, le pueden echar dos. Y os voy a poner otro ejemplo, esta vez con el Partido Popular. Recordad aquel enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado y Teodoro García Egea. El primer día todos los diputados, todos los varones cerraron filas, con Almeida a la cabeza, en torno a Pablo Casado, pero estaban pendientes de ver qué ocurría. Y al Partido Popular le había pasado lo que le ha pasado ahora al PSOE. Venían de un pésimo resultado y habían perdido mucha implantación territorial y no tenían dónde colocar a su gente, y desde luego en el Congreso y en el Senado menos. Ahí el run run lo tenía el Partido Popular. Cerraron filas de aquella manera por si Pablo Casado sobrevivía, pero cuando vieron que Isabel Díaz Ayuso y su pelea con Pablo Casado era una oportunidad de quitarle de en medio y poner otro candidato que consiga alguna conquista donde colocarse, automáticamente los que apoyaron a Casado cambiaron de bando, con Cuca Gamarra a la cabeza, que se cambió de equipo. Y Almeida. Le querían mucho y luego le arrojaron a los pies de los caballos. Y prueba de la desesperación del PSOE es la campaña que han hecho en Galicia. No han escatimado en medios, inversiones en Avantia, aunque eso vaya en contra de la Junta Electoral. Mandaron allí a Zapatero, a Sánchez, a todos los primeras espadas. Sabían que se jugaban mucho, sobre todo porque a la gente le gusta estar en el equipo ganador. Y un resultado salvable en las gallegas les vendría bien para las catalanas y las vascas y las europeas. Pero no, una derrota. Lo han intentado maquillar de aquella manera como han podido, diciendo que el bloque progresista ha crecido, dando por sentado que son lo mismo que el BNG, pero esto es un error. Para votar la copia votas el original y la gente votará a Esquerra y a Bildu. Pero saben que el relato de que son unos perdedores no gusta en el electorado. Y los medios de comunicación esa es otra. Pedro Sánchez se ha hartado de regar con dinero público a todos los medios de comunicación, incluso los que no les son afines. Un rescate por los supuestos efectos de la pandemia, cuando la realidad es que la televisión la veía más gente porque estábamos confinados. Luego, toneladas de publicidad institucional, que es otra forma de comprar voluntades. Problema para Pedro Sánchez, que gobernar implica dinerito, aparte de colocar a tu gente. Si te vas de los sitios, te entra menos dinero. Si te entra menos dinero, no puedes ser tan espléndido a la hora de regar a tus amigos o a los que pretendes que te bailen el agua. ¿Y quién sí que tiene ahora acceso a todo ese dinero? El Partido Popular. Y que llamemos a los medios de comunicación españoles furcias mediáticas no es baladí. Se venden al mejor postor, así que no os extrañe que varios de los palmeros de Pedro Sánchez acaben siendo los palmeros de Feijóo y pongan a Sánchez de pésimo gestor que está arruinando el país, que es la verdad por otra parte. Y esto para Sánchez es una calamidad. Pintan menos que el BNG o Más Madrid en las respectivas comunidades. Esto ya no hay forma de vendérselo al electorado. ¿Y queréis otro ejemplo de lo que hablo? ¿De cómo la política es pura suciedad y colocar a los amigotes? Imagino que os acordaréis de Pepiño Blanco de la época de Zapatero. Acento, el lobby con el que expolíticos de Partido Popular y PSOE consiguen contratos de asuntos públicos. Si no puedes cobrar de lo público con un carguito, movemos así un poquito el dinero como los trileros y sigues cobrando de lo público. Acento, empresa desconocida para la mayoría, pero que conocen bien los políticos de PSOE y PP. Y es que la consultora es una mezcla entre un lobby para conseguir contratos con la administración y un refugio de populares y socialistas que buscan una prejubilación dorada. ¿Qué tienen en común? Una agenda llena de buenos contactos. Acento la funda en 2018 Pepiño Blanco para la oposición mientras fue ministro de Fomento del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nunca ha destacado por su trayectoria académica ni en la empresa privada. Su carrera política le ha valido para hacerse un hueco rápidamente entre las firmas que se reparten los contratos en su sector.
Y es que para entender la política española es mejor estudiar nuestra idiosincrasia que las ciencias políticas. Ya en la época del Lazarillo de Tormes se hablaban de la picaresca española, pero la deriva que ha ido tomando esto con el paso de los años es cada vez peor. Y es cierto que en todos los países latinos adolecemos de esto, basta con mirar a Italia o peor todavía a Hispanoamérica, donde ya es dantesco. Pero convengamos en que la corrupción cada vez va creciendo más y lo peor de todo es que cada vez es más aceptado por la sociedad. No importa que roben o que nos endeuden. Mientras me llegue un poquito de dinero para sobrevivir, todos contentos. Y no, eso es un error, como también es un error confiar en mesías que nos salven de este problema. Años de dictaduras, pronunciamientos militares, regencias y monarquías absolutas han hecho que los españoles deleguemos gobernar lo público en un buen líder. Y el problema es que cualquier psicópata se puede hacer pasar por un mesías y aprovecharse de nosotros. La solución pasa por nosotros porque el poder es nuestro. Y tenemos que empezar a escandalizarnos más porque roben y menos porque Yolanda Díaz diga matria en vez de patria. O por el pico de Rubiales o porque se muera un pato. Que eso ya es de estudio. Ha creado más indignación el pato que unos narcos asesinen a 2 guardias civiles. También creó más indignación lo de Excalibur, el perrito, que el intento de asesinato que sufrió Vidal Quadras. Sea como fuere, tenemos que empezar a tomar las riendas de nuestro país y entender de qué va esto y por qué Sánchez echó toda la carne al asador y ha pactado hasta con el diablo para seguir gobernando. Los fondos europeos que están llegando a España, prácticamente una quinta parte del PIB de España, que es en torno a 1 billón, 160.000 millones han sido entregados y es una partida más que jugosa. Pensad lo que pasó con los ERES de Andalucía, ahora la cantidad es muchísimo mayor. Y veremos si con opacidad es capaz de sortear los mecanismos de transparencia e ir dando dinero para que no se le revuelvan las bases o si por el contrario se le amotina su propio partido. Pero lo cierto es que es imposible que Sánchez pueda continuar vendiendo esto como un éxito. Lince TV, Política y Noticias.